Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores y suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 18 de diciembre del 2020, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Nuestro último programa de este extenuante año 2020, un año para el olvido para muchos, que a pesar de sus cosas malas, algunos no nos fue tan mal y no nos podríamos quejar. Correcto. Vamos a aprovechar que la semana estuvo corta en la Asamblea para hacer también un resumen de lo que dejó este 2020 en el plenario. Y justamente repasábamos algunos de los temas que se han aprobado este año y nos parecía como si hubiera sido hace siglos. Sí. O sea, May me recordó que fue este año que se aprobó la reforma a las huelgas. O sea, yo ahí quedé en shock, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué fue una semana corta? Empecemos ahí para hacerlo corto y pasar al resumen anual. Resulta y acontece que nuevamente la Asamblea registró casos de COVID-19. O al menos eso es lo que dicen sus autoridades, porque digo, no, viniendo de los políticos, ahora uno puede sospechar un poquito de que sea cierto o no. Especialmente por todas las señales que uno ve, como que qué curioso, ¿eh? Conveniente. El presidente de la Asamblea fue declarado COVID positivo. Sí, pero eso fue durante el fin de semana y don Eduardo no había ido a la Asamblea. Estaba presidiendo don Jorge Luis Fonseca. Y por eso se determinó que no era necesario aislar a ningún diputado. Correcto. Sin embargo, don Eduardo sí estuvo el jueves en la Asamblea sin mascarilla. Muy, muy responsable de su parte. Y hay un tema, es que como él está en la mesa, tiene contacto con... Bueno, no, pero ese día no estaba en la mesa. Hay que ver de dónde salieron los contactos. ¿Ves? Las señales. No, porque o sea, se le hizo el rastreo de contactos y se determinó que solo se tenía que aislar a la gente de su despacho, a ningún otro diputado. Y pues el lunes presidió don Jorge Luis Fonseca y el martes también estaba presidiendo don Jorge Luis Fonseca. Ahora, se anuncia el martes. Sí, se anuncia que el martes. Eduardo tiene... Después de la sesión, creo que fue. No me equivoco. Sí, fue después de la sesión. ¿No qué? ¿De la sesión del martes? Sí. Fue después de la sesión del martes. Ah, ok. Sí, está bien. Sí. No me enredes. Cierto. Pero bueno, después de eso, bueno, Jorge Luis presidió esa sesión con normalidad. Pasó lo que tenía que pasar. Y en horas de la tarde-noche del miércoles... No, mentira, fue en horas de la mañana del miércoles. Se anuncia que la directora del Departamento de Relaciones Públicas fue en la tarde del martes. El martes fue el último día que tuvieron sesión. Ok. Entonces... Fue en la mañana del martes. Exacto. En la mañana del martes se conoce que Eduardo se hace público que el presidente de la Asamblea tiene COVID. Y horas después se anuncia que la directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea, doña... Se me olvidó el nombre. Doña Señora, sí. Dio también positivo una prueba y que había que enviar aislamiento a todos los funcionarios del departamento que estaban haciendo trabajo presencial y que por ese motivo ya no iba a haber más transmisiones del quehacer legislativo. Pues sí, ese día no hubo transmisión del plenario, correctamente. Sí hubo sesión, pero la presión, Jorge, pero no hubo transmisión. Hubo un intento de sesión porque lo que hicieron los diputados fue llegar y acordar levantar las sesiones y acelerar la entrada en vigencia de su receso. Correcto. Ahora... Aquí hay un tema que, bueno, poco a poco ha ido saliendo a la luz, en realidad, varias cositas.
Primero se creía que no iba a haber acta, o al menos eso creyó don Jorge Luis Fonseca, porque él dijo, de esta sesión no hay acta, porque no se está grabando nada. Así quedó en actas. Así quedó en el acta de la sesión, porque sí hubo acta. Sí hubo acta. No, lo que no había era transmisión. Sí, no hubo transmisión, por ende, y como la asamblea está cerrada al público por medida precautoria, pues no había publicidad. No hay principio. No se podía. Cualquier cosa que ellos hubieran hecho, incluso levantar la sesión, habría sido nula. Sí. Es nula, de hecho, porque la asamblea no puede sesionar en secreto. Sin aprobarlo antes con 38 votos y con la mayoría calificada de los presentes y con motivos de peso. Pero en fin, vamos a ver, esto es un tema, aquí no hay colores definidos, digamos, o sea, vamos a ver, el PAC fue el único partido que votó en contra de que el martes iniciara el receso propiamente, y el resto de partidos lo apoyaron. Inicialmente la moción se rechazó, esperaron unos minutos que llegaran alguien más y consiguieron los 39 votos que al final votaron, los 39 diputados que votaron a favor. Por un lado, la molestia del PAC es comprensible por dos cosas. Uno, porque al inicio de la pandemia, el directorio de la Asamblea había emitido un acuerdo ordenando y aprobando protocolos para que en caso de que se detectaran casos positivos de COVID-19, pues la institución pudiera seguir funcionando normalmente. ¿Qué hizo el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo? Pues mandó a una parte de su equipo a teletrabajar y el resto se mantuvo en la Asamblea. Si solo se mandó en aislamiento a la gente que estaba en la Asamblea, ¿por qué no se llamó a la otra gente? ¿Por qué no se llamó a los otros funcionarios para que llegaran a hacer el relevo? Correcto. ¿Por qué no ir a sesionar al Museo de los Niños y pedirle al CINART que transmitiera las sesiones como lo hizo en las primeras meses de pandemia cuando sesionaron afuera y cuando el presidente da el mensaje de CINART, que se encarga de manejar las cámaras, por ejemplo? Tiene experiencia de sobra, tienen en cómo se transmite una sesión legislativa. Correcto. Pero por otro lado, hubo pánico. Yo no sé si pánico. Vamos a ver, los ánimos ya esta semana estaban sumamente caldeados por el tema del BID, porque el Poder Ejecutivo, pues bueno, el PAC seguía presionando para que el crédito con el BID de apoyo presupuestario fuera dispensado de trámites. Aunque ya no le daban los días para ser aprobado. No, a menos de que se fueran a sesionar viernes inclusive, pero ya estaba muy difícil. Se rechaza la moción nuevamente. Liberación expone los verdaderos motivos que lo están llevando a rechazar este crédito. Antonio Santos se los pidió. Sí, y además... Eso no lo dijeron, ¿eh? Eso no lo dijeron, pero todos lo sabemos. Pero todos lo sabemos que es así, exactamente. Pero lo que sí dijeron es que el gobierno se olvide de esos 250 millones pura mierda que iba a dar el BID, algo así. Eso es lo que se interpreta de lo que escribieron en ese comunicado de prensa, increíble. Y que mejor se enfoque en conseguir los 1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque como es el Fondo Monetario Internacional, tienen aún esa visión de que el fondo es ese bicho horrible de los años 80 que le decía a los gobiernos, bueno, usted me aprueba esto, esto y esto y esto y le doy la plata. Y si no, pues ya veremos qué pasa. Ya el fondo no funciona así. Más bien... me extraña que Liberación se comporte de esa manera. No sé, creen que el fondo aquí va a ser una especie de dictador o algo así. En fin, eso fue la posición de los verdiblancos, que luego se descubrió, que la Nación publicó, que votaron de manera dividida en su reunión de fracción de si aprobar o rechazar la dispensa de trámites del crédito, y pues al final la mayoría negativa se impuso, impulsados por Antonio Álvarez de Santi. A mí me explota la cabeza de que alguien que ha llevado a Liberación Nacional a una de las mayores y vergonzosas derrotas electorales en su historia... A una no, a la mayor derrota de su historia. Sí. Y más que la de Johnny. Eso es mucho, sí, ¿verdad? Cuando él era jefe de campaña. Sí, pero para peores. Pero bueno, lo que me sorprende es que esa persona tenga tanta influencia en una fracción legislativa. O sea, ahora, no es solo recordemos que la semana pasada les decíamos que el sábado se realizó la asamblea de la Asamblea Nacional de Liberación. Fue ahí a donde Antonio dijo que no hay que aprobarle más créditos. No hay que aprobarle más créditos al gobierno, exacto. Esta es la segunda vez que Antonio, con sus declaraciones, influye directamente en la disponibilidad de créditos para el gobierno. Ya siendo diputado, lo había hecho en una ocasión, siendo diputado. Sí, era diputado, ya había renunciado. Depende de cuál crédito estamos hablando, porque yo no me acuerdo. A finales del 2017, no, ya era candidato. A finales del 2017, el gobierno iba a hacer una
Emisión de eurobonos. No de eurobonos, pero una emisión de deuda en dólares interna. Y Antonio salió diciendo que eso era inconstitucional y que no se podía hacer. Y ahuyentó a todos los inversionistas, lo cual le generó... Ese es parte del origen del hueco fiscal. Porque entonces se van los inversionistas que estaban dispuestos a invertir en dólares. El gobierno tiene que salir a buscar créditos de corto plazo a tasas altas, que fueron los que terminaron creando el hueco fiscal. Eso no lo incluyeron en el informe del hueco fiscal, naturalmente. Pero bueno, la defensa y que Liberación todavía le siga prestando atención a Antonio Álvarez de Sante es francamente inentendible. En fin, se rechaza la prórroga. Liberación dice, bueno, estos fueron los motivos, que el gobierno se dedique a negociar con el fondo. Adiós BID. Este es el segundo crédito de apoyo presupuestario que se puede decir que se rechaza, aunque el primero, que era del BESIE, no era estrictamente apoyo presupuestario, y ese en realidad sí estuvo bien rechazado porque el gobierno nunca supo explicar para qué se iba a usar. Que al final nosotros sí lo entendimos, pero vamos a ver, nosotros no somos los que estamos pidiendo que se apruebe el crédito, que se aprobara ese crédito. Y nosotros no somos quienes tenemos que entenderlo, son los diputados que lo votan. Exactamente, sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó con el crédito. Resulta y acontece, bueno, que no hay forma de transmitir las sesiones, y el resto de los diputados entonces dice, bueno, y tenemos que adelantar el receso porque no vamos a poder hacer nada más porque todo lo que hagamos va a ser nulo. Adicionalmente, eso es cierto. Eso es completamente cierto, pero había otro tema. Y es que el lunes el Poder Ejecutivo, ante el nuevo rechazo de la dispensa de trámites, decidió sacar de agenda legislativa todos los proyectos excepto empleo público y el crédito del BID. Entonces los diputados además aprovecharon para decir, cuando les reclamaron que por qué se estaban yendo a vacaciones, es que no hay nada que hacer, no hay proyectos convocados y lo que está no está listo. Sí, que eso además es falso, porque vamos a ver, yo recuerdo que cuando estaba don Luis Guillermo presidente, y que don Luis Guillermo, en el marco del trámite del informe del cementazo, creo que ya era como para que se aprobara en plenario, don Luis Guillermo también limpió la agenda del plenario y cierto grupo interpretó eso como que él no quería que se conociera el informe del cementazo y que estaba mandando a los diputados a vacaciones. Pues no. Resulta que cualquier persona que se haya leído la Constitución Política sabe que es potestad única y exclusiva de la Asamblea Legislativa decidir cuándo se va a receso. La Asamblea sesiona en un plenario con dos partes. La primera es una etapa donde se ven asuntos internos propios de la Asamblea que no son necesariamente proyectos de ley, que siempre están en agenda y que por ende no necesitan ser convocados por el Poder Ejecutivo, incluidos los informes de comisiones investigadoras. Entonces, cuando Luis Guillermo desconvoca toda la agenda, más bien lo que estaba haciendo era abrirle espacio al plenario para que discutiera todo lo que le diera la gana del informe del cementazo. Y acá la estrategia del Ejecutivo era que se vieran solo esos dos proyectos. Los diputados tampoco querían hacerlo, pero si no querían hacerlo, lo que debían haber hecho entonces era la primera parte de la sesión. Primero, convocar a los funcionarios de prensa y protocolo que podían transmitir para que fueran a transmitir mientras los otros están en aislamiento. Y lo otro, pues muy sencillo, si los dos proyectos no estaban listos para plenario, pues bueno, saque todo lo que tiene en la primera parte. ¿Qué tenían en la primera parte? Un segundo. Y a ver, yo entiendo que tal vez el martes hubiera estado complicado llamar a la gente. Sí, pero el miércoles. Pero para el miércoles y jueves sí podían sesionar perfectamente. No hay excusa. Vamos a ver. Entonces, algunos... Sí, por ejemplo, María Inés Solís es una de las que ha dicho es que no teníamos nada en agenda. Eso no es cierto. Tienen 39 mociones de plazo cuatrienal pendientes. O tenían, porque ahora hay que quitarlas de los proyectos que se archivan durante este receso. La reelección de un magistrado de la Corte, que también tiene que quedar lista antes de que se fueran de vacaciones. Suave. ¿Se le venció el plazo? ¿Se le vence ahora en diciembre? Creo que se le vence a inicios de enero, cuando todavía están en vacaciones. Se da por reelecto automáticamente. Se da por reelecto. ¿Quién era? Suave para revisar. Don Orlando Aguirre, si no mal recuerdo. Pero bueno, está también el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre los informes de la Procuraduría de la Ética en contra de diputados del periodo cuatrienal anterior. Orlando Aguirre está nombrado hasta el 12 de enero del 21. O sea que tienen un día para votar eso apenas regresen. Sí, o sea, no. De ese por reelecto. Además de que la Comisión de Nombramiento lo recomendó. Pero bueno, tienen 38 reformas al reglamento pendientes. Tienen 2 otorgamientos de benemeritazgos pendientes y tienen pendiente aprobar nada más y nada menos que el reglamento interno de la Asamblea
contra el hostigamiento sexual. Diputados. Todos esos temas están pendientes, pero bueno, ellos no tenían nada que hacer, entonces fueron de vacaciones. Sí. Es sarcasmo por aquello, ¿verdad? Porque tenían mucho que hacer, es evidente. Es más, estos temas, aquí hay informes de comisiones investigadoras que llevan años, periodos cuatrenales, periodos constitucionales esperando ser aprobados. Están los informes de la Comisión de Papeles de Panamá, informes de comisiones investigadoras sobre las finanzas de la Caja, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Pero bueno, al final, ¿qué se fue con el receso temprano? Se fue el préstamo con el BID. Pero ese no es por vencimiento de plazo cuatrienal, o sea, en los 4 años. Eso es porque ya la semana pasada les habíamos dicho que el 6 de enero era la fecha límite para que estuviera aprobado y no había posibilidad de prorrogar esa fecha. Y ahora se tiran, bueno, no se tiran la culpa. Bueno, el PAC le tira la culpa a la oposición y la oposición le tira la culpa al gobierno. Y al final todos terminamos pagando 17 millones de dólares por año más en intereses. Sí, que creo que si no me recuerdo de cuando lo escribí para el reporte, el rubro de intereses de la deuda se va a consumir casi que 1/4 parte del presupuesto del otro año. Así de grande. A ver, y aquí también para la gente que dice que es que no se le puede dar un cheque en blanco al gobierno, la asamblea no da cheques en blanco. No está obligada a dar cheques en blanco si no quiere. Exacto. Pueden ponerle absolutamente todas las limitaciones que quieran a esos recursos. Que el PAC inclusive ya tenía por negociación con la Unidad y no me acuerdo qué otro partido, creo que era Otto Roberto Vargas del Republicano, la moción para establecer que los ahorros por cambiar deuda cara por deuda barata, que era esta del BID, no podían usarse en gasto corriente, que fue lo que se intentó hacer con el anterior crédito de apoyo presupuestario, que de todas maneras la Asamblea no permitió. Entonces, tampoco es válido sacar el argumento de que es que iban a usarlo para gasto corriente, el ahorro. No, porque ese cambio de partidas tenía que pasar por los diputados. Correcto. Y estaba además la moción preparada para que se aprobara para de una vez que ni siquiera el gobierno se molestara en hacerlo ni en pedir permiso porque no se lo iban a aprobar y no podía hacerlo. Entonces, huele... Cuando se quieren buscar excusas... Huele a que ya inició el periodo electoral... Y que va a ser un periodo complicado. Escuchando hoy a Gustavo Araya hablando claro, él mencionaba como parte de su análisis que el discurso que él ve venir de la oposición es el Ejecutivo desperdició los 8 meses de sesiones extraordinarias. No le van a colaborar en absolutamente nada y todos sabemos que con 10 diputados no se avanza nada en la Asamblea. Entonces, creo que siguen sin dimensionar el tamaño de la crisis que tenemos encima. No estoy hablando de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica, del abismo fiscal en el que nos encontramos. Y no hay absolutamente ninguna señal, porque, o sea, lo mencionamos la semana pasada. Rodrigo Arias salió a decirle, a pedirle a su fracción, a implorarle básicamente que fueran conscientes y aprobaran el crédito. No les dio la gana. Luego salió, bueno, el expresidente Oscar Arias salió, pero después de que se rechazara. Y después de que lo fuera a buscar la presidenta del partido a pedirle que regresara a la palestra pública. Que ya regresó, digamos. Ya volvió, ya envió su representante. Al parecer, en el directorio de Liberación Nacional, los expresidentes tienen un representante. Sí. Eso yo lo desconocía hasta que escuché que ya don Oscar había vuelto a enviar a su estimado Miguel Guillén de representante ante el directorio. Muy bien. Pero bueno, seguíamos con el tema del crédito y liberación. Bueno, pues ya eso lo tocamos. Liberación haciéndole caso al Tony Álvarez de Santi, que premiando. Ya estamos. Pero ahora que mencionaste a Gustavo Araya, a mí me resultó llamativo como parte de ese análisis lo que él dijo de que toda la oposición habla de un tercer gobierno PAC, de evitar un tercer gobierno PAC. O sea, el PAC sería el primer país en la historia de la Segunda República que logra 3 gobiernos consecutivos. El primer país, no, el primer partido. El primer partido, perdón. El primer partido en el país. Ustedes disculpen, es 18 de diciembre. Sí. Estamos cansados. El primer partido en la historia de la Segunda República. Esta redacción ocupa vacaciones. Ya vamos a vacaciones. Eso es que tendría 3 gobiernos consecutivos. ¿Y por qué se refuerza todo esto? Pues precisamente por esa narrativa que usan. De que el tercer gobierno PAC, de que el PAC es nefasto, que los costarricenses no deben volver a votar por el PAC. Y
Y lo reforzamos, pero esto don Gustavo no lo menciona porque yo creo que no lo sabe, porque bueno, en realidad nadie lo publicó, esto lo sé yo porque lo sé yo y lo sabes vos, que lo escuchamos en un micrófono abierto en la comisión, creo que fue de la UPAT, un día que estaban en sesión y que no habían iniciado, pero sí, cierto. Había un micrófono abierto y había cierto asesor hablando de por qué el proyecto de reforma al Estatuto del Servicio Exterior tenía que quedar redactado con determinadas limitaciones en caso de que el PAC volviera a ganar las elecciones. Correcto. Entonces, o sea, hasta ese nivel, o sea, los partidos políticos de oposición en este momento ven al PAC como si fuera un partido enorme, tradicionalista, con maquinaria partidaria y voluntariado y de todo enorme que los va a arrasar a la tercera ronda. Sí. Cuando en realidad, y es lo que decía don Gustavo, es que tienen unas rencillas internas no solucionadas que los hacen fracturarse y que incentivan a su electorado a no ir a apoyarlos en las elecciones. Sí, yo no sé si es que ven al PAC tan fuerte o se ven a ellos mismos tan débiles que la posibilidad... y yo les recomiendo escuchar el programa Hablando Claro de hoy. Estuvo muy bueno. A ver, Gustavo es un muy buen analista y hace una muy buena lectura de lo que está sucediendo y permite tener una mejor claridad de por dónde van a ir las cosas el próximo año. Es que a veces uno ve las cosas que pasan en la política y dice, mira, es que esta gente sí es idiota. Pero él profundiza más en por qué esa idiotez. Él sí es un analista, de verdad. Sí. Le abre a uno el horizonte, el por qué. Pero bueno, ya nos extendimos. Y fuera del tema de que estábamos hablando. Más de lo necesario en lo que sucedió esta semana, que se resumen básicamente, fue una pena. No terminamos de comentar los proyectos que se archivaron. Se archivó el crédito del BID, se archivó la ley de aguas por vencimiento del plazo cuatrienal. Y ahora ya vamos que para 4 décadas con la misma ley de aguas vieja. Y empieza de nuevo el proceso. Y empieza de nuevo. Cero. Pero ya en el podcast de la semana pasada les dijimos qué tenían que hacer para acelerarlo si es que tienen voluntad política. Y los votos. Que yo creo que los votos los tienen, pero bueno. No parece. Depende de qué tan... Ese proyecto es un pleito de sectores productivos. No parece, exacto, porque y bueno, así lo reclamó Paola en la sesión que no ocurrió. Si no me recuerdo, los ganaderos estaban a favor. Está en el acta que no existe. Doña Paola intentó que se conociera la moción de plazo cuatrienal para el proyecto de la ley de aguas y don Jorge Luis dijo que no porque no había transmisión, que no había publicidad y que ni siquiera iba a haber acta. Si hubo acta, si hubo registro de votación... Lo que no hubo fue transmisión y pues el proyecto se rechazó. Ahora, puedo comentarles que doña Paola Vega presentó un recurso de amparo contra don Jorge Luis en su figura de presidente precisamente por negarse a tramitar esas mociones de plazo cuatrienal. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que con la reforma del reglamento que está vigente, la reforma integral que se hizo, se estableció que las mociones de plazo cuatrienal deben ser conocidas y deben ser votadas. O sea, no puede pasar lo que pasaba en el periodo constitucional anterior, que se pasaba la fecha, se dejaba la moción ahí, ya se tenía una prórroga hasta que se votara la moción y el proyecto entonces quedaba en un limbo. Luego la sala mandó a la basura centenares de proyectos de ley que estaban en esa misma condición o que tenían ese efecto y pues los diputados tuvieron que arreglarlo. Entonces se estableció que las mociones debían ser conocidas. No pasó aquí, pero será muy interesante ver qué entiende la sala que debe ocurrir cuando ocurre pues una situación de fuerza mayor como la que ocurrió en este caso, que era que no. No, pero ¿qué pasaría, digamos... si pasa algo y no se puede sesionar una emergencia? Si no hay quórum, no hace falta una emergencia. Si llega el día en que se vence el plazo y no hay quórum, ¿qué pasa? ¿Qué se interpreta? Correcto. Sí, va a ser muy interesante saber qué va a decir las salas al respecto. Es un caso interesante. Tal vez les diga, ustedes tienen... Era su responsabilidad votarla antes. Tienen 4 años previos para aprobarle una moción de plazo cuatrienal. Porque sí, no es necesario que un proyecto esté cerca del vencimiento del plazo cuatrienal para presentarle una moción. A lo sumo lo que va a pasar es que la moción va a quedar de última. No hay que esperar hasta el último día para sacar las cosas. Pero lo cierto del caso es que no se quería conocer esta moción. Sí, no se quería ya les dijimos... Al final le hicieron el milagrito de Navidad a Otto y se archivó el proyecto. Por eso es que yo al inicio les decía que hay muchas señales que pues lo hacen a uno por lo menos ser receloso o dudoso o cauteloso de tomarse con total... ¿Qué más se archivó? Credibilidad
que todo esto fue un simple incidente de salud pública y que había que cerrar y que pena todo lo que se fue a la basura, ¿verdad? Se archivaron varios convenios internacionales, se archivó una reforma a la ley de aduanas. Que ya presentaron una nueva. Sí. Y habría que revisar tal vez la lista completa. Pero eso fue lo que pasó. Y quedan todos esos temas pendientes que ya les mencionaba. El nombramiento, que ahora van a tener que buscar un día para discutirlo y votarlo, que yo francamente lo dudo. Es más, me atrevería a afirmar que no va a haber quórum el primer día de regreso a las sesiones. Pero bueno, con esto cerramos lo que fue esta semana. Vamos a pasar a hacerles un breve resumen anual. Antes de pasar al breve resumen anual, nada más un comercial. La respuesta del Ejecutivo ante el cierre de la Asamblea fue volver a convocar proyectos, a pesar de que no se van a conocer hasta el 11 de enero, y presentar 2 proyectos que podemos comentar brevemente. Uno que reforma la ley de aduanas, otro que busca eliminar exoneraciones. Dentro de esas exoneraciones está eliminar el impuesto de renta al salario escolar. Ese es claramente un tema complejo, un tema polémico, un tema que va a levantar roncha y que yo no puedo entender por qué se presenta en un momento en el que van a pasar 3 semanas hasta que la Asamblea pueda empezar a conocerlo siquiera. Porque la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular se los recomendó. Correcto. Este es una recomendación que no se acordó en las mesas de diálogo del gobierno, pero sí se tomó en las mesas de diálogo del banco, de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Hay otras exoneraciones que se quitan. Se quiere ajustar en temas de renta de capital, estandarizarlo al 15 y por 2 años transitorio a 16,5. Eso fue parte de los acuerdos de la mesa de diálogo formal. Exacto. Lo recuerdo muy bien. Ahí están amalgamando todo, digamos. También... Sí, pero no me parece correcto que, vamos a ver, se esté usando una mesa de diálogo, los resultados de una mesa de diálogo, las recomendaciones de una mesa de diálogo paralela en la que no participaron los sectores en los que sí participó el gobierno. No me parece justo. Y entonces, si cualquier persona se enoja y reclama con justa causa, por ejemplo, si esto hubiese sido el motivo por el que Patricia Mora renuncia, yo le digo, tiene toda la razón. Tiene toda la razón en molestarse y en irse porque esto es una tomadura de pelo. Los sectores se sentaron con el gobierno en una determinada mesa y se comprometieron a impulsar lo que salió de esa, no de la otra, en lo que ellos no fueron. Exacto. Entonces prepárense para un desastre en enero con estos 2 proyectos, que además es que esto es lo que yo entiendo y la razón por la que lo quería mencionar, porque ¿qué es esta forma de cerrar el año? Porque además le das 3 semanas a los sectores para que se organicen antes de que la Asamblea pueda tan siquiera recibir el proyecto. Sí, pero los sectores no se van a organizar en diciembre. Nada pasa en diciembre. Nada pasa en diciembre, por supuesto, pero esto no va a pasar desapercibido. ¿Vos crees? Los empleados públicos, los sindicatos del sector público van a dejar que pase como si nada, que les quiten la exoneración de renta al salario escolar. Pues bueno, como parte de ese resumen anual, pues resulta y acontece que hay que recordar que en enero este año entró a regir la reforma a la ley de huelgas. Entremos justamente al tema del resumen de este año. Vamos a empezar con quién es nuestro diputado del año. Ay, Jesús, pero déjalo mejor para último. No, eso es lo mejor. Según vos, que insististe tanto en darlo. Ok, vamos a entonces empezar. El año en la Asamblea, vamos a mencionar una serie de proyectos que se aprobaron este año, porque algunos parece que se aprobaron hace legislaturas pasadas, pero no, todo sucedió en este 2020. Como mencionaba Lucho, entre las buenas tenemos la reforma de huelgas. A los sindicatos no les va a agradar que eso esté dentro de las buenas. Los sindicatos ni nos escuchan ni nos quieren, sin importar lo que yo diga de las reformas de las huelgas. Muy bien. Se aprobó también la controversial y muy discutida reforma para el retiro del ROP. Eso duramos, ¿cuánto fue? 3 años. Desde que inició esta legislatura. Desde que empezó este periodo cuatrenal. Exacto. Se aprobó el tope a las tasas de interés. A las tasas de interés, lo que se conoce como la tasa de usura. Y los topes a las comisiones por el uso de datáfonos. Correcto. Ambos deberían beneficiar justamente la reactivación económica. Recordemos que ya están en vigencia en ambos casos y los ajustes... Lo que va a hacer es que la gente le va a rendir un poquito más la plata. Ya no va a gastar tanto en intereses.
Y los comerciantes van a tener un poquito más de flujo de caja, podrían inclusive valorar bajar precios, dado que ya van a tener un margen de ganancia mayor. Correcto. Y los únicos perjudicados son, por supuesto, los bancos, específicamente el banco que monopoliza el tema de los datáfonos. Yo no quiero ver las estadísticas de pago de impuestos sobre la renta de los bancos a partir del otro año, porque se les quitó en un solo año un grueso importante, puedo asegurar sin ningún tipo de evidencia a la mano, es pura especulación de sus ingresos, que pues, son los intereses de sus operaciones crediticias y las comisiones por uso de datáfonos. Lucho, pero los bancos no pierden. Por algo, por supuesto que no. Por algo en el momento en que se aprobó tasas de usura, cerraron un montón de sucursales del BAC. Ellos podrán hacer cualquier cosa excepto perder plata. Sí, siempre. Pero eso es un tema del sector privado, que el sector privado puede hacer de la noche a la mañana. Correcto. Tomar las medidas necesarias para compensar esa caída en ingresos. Pero bueno, ¿qué más se aprobó? Recientemente la reforma Lina, un proyecto que el actual ministro de Comercio Exterior impulsó desde la presidencia de Lina durante toda su gestión. Y ya tenemos nuevo presidente de Lina. Sí, era el gerente administrativo, me parece. Era un funcionario que trabajó con Andrés Valenciano en la formulación de esta reforma. Okay. Digamos que es alguien para darle seguimiento y continuidad al proyecto que se traía. Pues bueno. No también recuerdo el nombre del señor en este momento. No, tampoco. ¿Qué más? Se amplió el plazo para las denuncias de delitos sexuales contra menores de edad. Sí. El famoso proyecto de don Enrique Sánchez, que se logró acelerar, me parece, por todo el escándalo con el padre Mauricio Víquez. Mauricio Víquez, que recientemente leí que las autoridades en México siguen sin decir cuándo lo van a extraditar. Sigue sin saber qué va a pasar con él. ¿Vos sabías que en México no es ilegal fugarse de una cárcel? No lo sabía, pero esto explica mucho el Chapo. Porque dicen que es natural y es parte de la naturaleza humana querer escaparse de un encierro. Eso me suena a un mito urbano. Tendría que confirmarlo, pero bueno. Se aprobó la reforma constitucional para incluir el agua dentro de los derechos humanos garantizados por la Constitución, valga la redundancia, y la modificación al periodo de sesiones extraordinarias y ordinarias, que ahora hace que el Ejecutivo controle el Congreso por 8 meses. Que yo no entiendo por qué no dejaron esto para el próximo gobierno, pero es que no les da el maní. Es que tal vez lo que querían era justamente que este gobierno tuviera 8 meses donde no le van a aprobar nada y que queden como inútiles. Aquí, a ver. Bueno, eso va a joder más a Eduardo Cruxan, que es quien preside, y al próximo presidente de la Asamblea. Sea quien sea. En este momento tenemos que tener todos claros que hay políticos dispuestos a quemar el país con tal de quedarse con la alfombra. Quedarse con las cenizas. Porque aquí no va a quedar ni alfombra. Pero bueno, se aprobó también la ley contra el acoso callejero. Este fue un proyecto impulsado desde varios grupos de la sociedad civil y que costó también varios años y que ya tiene, desde que entró en vigencia, varias personas condenadas. Y me parece que también un apoyo popular al final que se consiguió en este tema, que esperemos que ayude a cambiar esa cultura de acoso en la que vivimos. Poco a poco la gente espero que vaya aprendiendo que la ley aplique tanto para hombres como para mujeres, entonces así no los vemos en redes sociales hablando de por qué a las mujeres no las detienen si ellas también acosan. Es un comentario recurrente. O sea, la ley no hace distinción entre géneros. Correcto. Aplica parejo. Y por último, te anotaste aquí el ahorro para la campaña política del 2022, que era el proyecto de don Gustavo Viales. Correcto, no, pero también se aprobó el proyecto de Hacienda Digital, el heredado por quien fuera unos pocos meses ministro de Hacienda y desde entonces eterno crítico del gobierno en absolutamente cualquier plataforma y micrófono que se le dé, futuro candidato presidencial. Sí. A la luz se nota. Y proyecto que además ya se anunció que un también precandidato presidencial liberacionista, don Fernando Zamora, presentó una acción de inconstitucionalidad para traérselo abajo porque dice que es mucha plata. Eso no es suficiente para ganar una acción de inconstitucionalidad. Y eso que es abogado constitucionalista. Fernando Zamora no es más... ¿Cómo? ¿Era Fernando Zamora? Sí. Fernando Zamora no es más que un payaso. Wow. Muchas gracias.
Y se aprobó también, dentro de las medidas fiscales por la pandemia, el no pago de las anualidades de 2021 y 2022. Dentro de las medidas hay que reconocerle a la Asamblea de este año, al inicio... No, yo no tengo nada que reconocerle a la Asamblea. Yo sé, Lucho. Vos tenés un defecto que yo olvidé su nombre técnico. Es que lo hacen bien en la entrada y la cagan y la recagan a la salida. Como las vacas. ¿Sí? La Asamblea cerró el año como las vacas. Sí. Y lo peor es que su ganadero, que en este caso sería el presidente de la Asamblea, es un inútil. ¡Wow! No la cerrea. ¡Wow! Entonces hace un despelote. Nos desatamos en el último programa del año. Y es que es el último. Pero bueno, no. Hay que reconocer, más allá de que Lucho no lo quiera reconocer, que al inicio de la pandemia la Asamblea actuó de forma diligente para aprobar toda una serie de medidas para tratar de ayudar y contener la afectación económica y al estado de la pandemia. Es lo mínimo que se espera de ellos. Era lo mínimo que se esperaba, pero por supuesto... tampoco fue mayor cosa. No fue como que se sonaron los 4 días a la semana. O sea, un día se sonaron 12 horas para sacar lo que tienen que sacar y listo. Sí, pero bueno, claro, es que cuando el nivel, digamos, la expectativa es tan baja, cuando logran este tipo de cosas, uno ya se da por satisfecho. Sí. Pero a partir de agosto, octubre, la cosa se empezó a poner fea. En el momento en que el gobierno presenta el presupuesto, más o menos, el presupuesto ordinario, ahí ya vimos un cambio completo en la dinámica legislativa y en la disposición de las fracciones de colaborar con el gobierno. Pero bueno, esas fueron las buenas, digamos, por así decirlo. ¿Cuáles fueron algunas de las malas que podemos destacar? A pesar de que Lucho tiene una lista mucho más grande que la mía. Ah, sí. Pero es más de estupideces que hacen. Podemos mencionar que en medio de la pandemia decidieron exonerar a las municipalidades de su cumplimiento en la regla fiscal. Y no solo exonerarlas, sino aumentarles los porcentajes que podían usar de sus ingresos para gastos totalmente fuera de lo que se puede considerar reactivación económica, que en este caso es el gasto de inversión. Aumentaron el porcentaje de ingresos que las municipalidades pueden destinar a gasto corriente, que no le da empleo a nadie. Inclusive recuerdo que hubo un proyecto que pretendía usar los superávits de Judesur, que es el depósito libre judicial de Golfito, que en un inicio era para usar esa plata para remodelar el depósito y contratar gente y reactivación económica. ¿En qué quedó? Se fue en pagar salarios. Pagar salarios. De gente ya trabajadora. Y después se quejan de que el gobierno no recorta el gasto corriente. Pero bueno. Volviendo, es que además... En ese tema son bien hipócritas, porque además yo digo, ¿ustedes quieren recortar gasto corriente? Echen asesores. O sea, den el ejemplo. Pongan el ejemplo. Reduzcan la planilla de la Asamblea, que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Sí, solo que son más de 1,000 funcionarios. Ha habido programas de movilidad, pero son para funcionarios administrativos. O sea, los diputados siguen manteniendo la cantidad de asesores fija. Pero bueno, ¿qué más? Tuvimos el episodio de la pesca de arrastre, que se aprobó y fue vetada. Con todo lo que pasó antes, las discusiones, los polémicos discursos justificando votos a favor y en contra. Y por supuesto, algo que no ha cambiado es que las votaciones para temas de nombramientos siguen siendo secretas. Este año tocó revisar el nombramiento de don Paul Leal, que fue todo otro escándalo y otra muestra de deprimencia de la Asamblea. Y luego tocó el de don Fernando Cruz. Quien no se ayuda con sus declaraciones como presidente de la Corte Plena. Correcto. Además, este año la Asamblea eligió 1, 2... dentro de las malas, que no me lo notaste por acá, está que en un inicio los diputados estaban súper dispuestos a darle una patada a Catalina Crespo para que se fuera de la Defensoría de los Habitantes, pero luego, conforme se fue acercando esa fecha en la que vos decís que todo se salió de control, ya dijeron, no, es que es el PAC el que quiere echarla, a pesar de que todos le pedimos la renuncia cuando fue a presentar el informe de labores. Correcto. Y no, ya la dejamos. Y ahí está. Correcto. Y ahí la dejaron. Este año la Asamblea eligió 4 magistrados. Wow. 1 por sala, me parece, si no me equivoco. Sí, 1 por sala. Ah, no, mentira. La sala segunda estaba completa. Se eligió a doña Damaris Vargas Vázquez en la sala primera.
Que pasó a ser vicepresidenta de la Corte, además, me parece. No, esa es Patricia. Cierto. Se eligió a Sandra Eugenia Zúñiga en la sala tercera. La polémica con Don Rodolfo Peña. Y se eligió a Ana Mari Garro Vargas en la sala constitucional. Fueron 3 en realidad. La que no nos ha respondido la carta que le mandamos solicitándole que se apure precisamente con la acción de inconstitucionalidad para que los nombramientos de magistrados no sean en votación secreta. Correcto. Pero bueno, además, temas varios que sucedieron este año. Ivonne se independizó. Por segunda vez. Ahora es independiente. A Daniel Ulate lo independizaron temporalmente, pero después el tribunal lo obligó. Luego el Tribunal Supremo de Elecciones le recordó a Liberación que son tan inútiles que no pueden arreglar una inconstitucionalidad en su código de procedimientos internos, que fue advertida desde que echaron a Johnny Araya por haberse retirado de la segunda ronda electoral contra Luis Guillermo Solís. No lo corrigieron, lo aplicaron a Daniel y lo volvieron a condenar y los obligaron a restituirlo. Zoila y así quieren volver a ser el gobierno. Zoila y Dragos también se independizaron. Y Eric Rodríguez dijo en el plenario que se le metieron precaristas a su terreno de independiente. Todo eso sucedió este año. Qué increíble. David Gurzón le pegó a un asesor. Y esta semana... y esto fue otro tema con lo del tema del receso. Además de pegarle a un asesor, esta semana nada más y nada menos que David Gurzón estaba coorganizando un evento sobre tolerancia, respeto y paz. Bueno, tal vez empezó a aprender que debe manejar. No. Y otra de las congojas, pues bueno, estas del último mes... el minuto de silencio para no nacidos que supuestamente van a morir por el protocolo de aborto terapéutico. Bueno, los diputados defendiendo a David Gurzón. Sí, terrible. Los diputados defendiendo a David Gurzón. Este año, no fue este año, fue este año, porque como fue con Paul Rueda, este año tuvimos a un diputado fotografiado yéndose de la sesión de plenario para ir a comprar cervecitas. ¿Eso fue este año? Esto fue este año porque fue para la discusión de lo de Paul Rueda. No, pero lo de Paul Rueda fue el año pasado. No, fue este año. Este año fue Paul Rueda y Fernando Cruz. Sí. ¿Y cuáles otras congresas ahorita ya? Fue el año pasado. A Paul Rueda lo eligieron en el 2011. Bueno. Uh-huh. Es que ese incidente nunca se me va a olvidar. Es hora de dejarlo ir, Lucho. No. Es hora de dejarlo ir, Lucho. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué queda pendiente? Los temas pendientes gruesos para el próximo año. Empleo público. Empleo público. El eterno tema. Fusión de superintendencias, que ese fue otro proyecto que se archivó por el receso anticipado. Se archivó el proyecto de Otón Solís para fusionar las superintendencias. O sea que ahora hay que volver a presentar uno nuevo. Falta finalizar el tema OCDE. Falta que la Sala Constitucional diga si el acuerdo de la OCDE es constitucional o no. Y que se vote en segundo debate. Aquí pusiste proyecto lectores y no sé qué quisiste aquí decir con eso. Yo tampoco. Muy bien. Falta el proyecto de... Otro proyecto que no se pudo conocer. Extensión de suspensión de contratos y jornadas. Reducción de jornadas. Que ya el sector turismo dijo que prevé una ola de despidos en enero. Debido a que este proyecto no se aprobó. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una importante aclaración, me pareció bastante prudente, recordando que no es que en enero se vencen todas las suspensiones de contrato y reducción de jornada. Eso cuenta a partir del momento en el que el ministerio dio la autorización y en el momento en el que previamente la empresa solicitó el permiso. Cuando se cumplan los 9 meses. El tema es que el sector turismo salió corriendo todo a pedirlo desde el primer día porque ya su afectación venía. Cita requerida, como en Wikipedia, pero bueno. Habrá más pendientes. Queda el tema de reducción del Estado, cerrar... órganos dentro de las propias instituciones que están duplicados. Un proyecto que doña Pilar había dicho que van a presentar y no han presentado. ¿Qué más queda? Queda ver qué hará la Asamblea con los recientes informes de la Contraloría sobre las juntas de educación, que son un desastre.
queda pendiente ver qué van a hacer con el informe de la caja sobre la investigación de las mascarillas, que prácticamente La Nación da una portada al día sobre nuevas irregularidades con esas compras. El informe del caso UPAD queda apenas en marzo, ya empezando formalmente casi que la campaña electoral. Y habrá que ver qué otro escándalo le sale al Poder Ejecutivo para que la Asamblea haga de las suyas. Y con ello... ya deja de buscar, no te preocupes, estaba jodiéndote. Con ello podemos pasar al tema del diputado del año. Inicialmente lo íbamos a declarar desierto porque este año ha sido un desastre. Lucho lo iba a declarar desierto. Yo nunca la semana pasada estuviste de acuerdo en declararlo desierto. Sí te requería. Estoy seguro que ahí está en el clip de audio cuando no, porque no paramos de grabar. Pero al hacer May esa revisión exhaustiva de todo lo que pasó este año, pues excluyendo el tema de la pesca de arrastre y excluyendo el que se plegó a rechazar el crédito con el BID, pues don Carlos Ricardo tuvo un muy buen año 2020. Nuestro diputado del año es Carlos Ricardo Benavides. Ciertamente le tocó, presidió lo que el Estado de la Nación, no nosotros, ha llamado como la asamblea más productiva en proyectos de fondo del pasado reciente. Incluso... Es que él era un buen ganadero. Sí. Incluso en el caso del pesca de arrastre, yo tengo que rescatar que cuando se da el veto... Es un buen perdedor. Esa es un buen perdedor, porque cuando se da el veto y es evidente que no se tienen los votos para sacar un resello, él dice como esto está muerto, aquí quedó, no vamos a hacer perder tiempo a la asamblea con este tema sabiendo que no tenemos los votos. Y no tomó represalias como Melvin Núñez, que aún sigue votando en contra de proyectos de ley por el tema de pesca de arrastre. Y otra de las congojas, Nidia Céspedes Cisneros, también votando de ahora en adelante todo en contra. Estoy completamente seguro de que ella ya votaba todo en contra desde antes. No todo. Tengo que revisar las votaciones, pero... Yo las tengo en una carpetilla, no están todas en contra. Ok. Pero bueno, sí, entonces reconocemos la labor de Carlos Ricardo. Haciendo el repaso de este año nos dimos cuenta rápidamente que hubo en el año 6 semanas donde la asamblea sesionó y no se votó ni un solo proyecto en plenario. De esas 6 semanas, 2 fueron durante la presidencia de Carlos Ricardo, que estuvieron en el momento que inició el escándalo de la UPAD. Y las otras 4 se dieron ya en el periodo de Eduardo. Digamos que la primera se perdona porque fue la semana del discurso del presidente, pero las otras 3 ya es gestión presidencial. Absolutamente. Pero bueno. Y sí, y con eso terminamos por este año. No, vamos a ver, hoy el reporte iba con un mensaje bastante positivo de 2021 va a ser un año de esperanza. En términos generales, digamos, porque la Asamblea Legislativa lo menos que podemos tener es esperanza. Implicaría que los diputados y específicamente que los políticos sean decentes, que dejen sus aspiraciones políticas de lado. Veo un año complejo. Veo un año en que se va a requerir... Déjate de eufemismos, es el último episodio de hoy. Se van a requerir mucho control político sobre lo que hacen y dicen los diputados porque ya andan desatados en modo campaña y cuando entran en modo campaña se dejan decir absolutamente de todo. ¿Sabes qué quedan los pendientes? El régimen sancionatorio de los diputados. Eso queda pendiente y nunca va a salir. Eso lo tenemos. O sea, no ha salido ni el reglamento contra hostigamiento sexual para ellos. Correcto. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que y las que nos han acompañado durante este año en la cobertura de la Asamblea Legislativa. El sufrimiento, la vivencia diaria. Es para nosotros una alegría saber que hay gente que nos acompaña en el sufrimiento, que es muchas veces ver y seguir la gestión legislativa. Les deseamos a todas y todos felices fiestas. Cuídense mucho. Que se cuiden mucho, por favor. No sean de esos... ¿Cuántos era? 1 de cada 4. 1 de cada 4 que va a mezclar burbujas sociales y romper burbujas sociales ahorita en diciembre. Y vean que ya hoy la ocupación en cuidados intensivos alcanzó el 81%. Y hasta cancelaron los toros. Porque por ya fin. no hay campo.
Ya no hay campo. Ya era obvio que los iban a tener que cancelar. Solo Daniel Salas no lo vio venir. Sí, pero bueno. Muchísimas gracias. Esto fue todo por este 2020 y nos escuchamos en el 2021. El próximo año. ¿Les decimos la sorpresita para despedirnos? No. No, ok. Listo. Nos escuchamos. Se enterarán el otro año. Y que estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr